Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Insop de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo pensaba que Dios era alguien que me daba posesiones y me ayudaba a tener éxito en esta vida. Solo buscaba a Dios cuando lo necesitaba y si cumplía con lo que deseaba. Nuevamente volvía a tener una vida que buscaba este mundo. Me gustaría compartirles mis testimonios de cómo luego de encontrarme con Jesús resucitado, escatimé como basura todo el éxito y las posesiones que da este mundo. Y ahora vivo por el llamado que Dios me ha dado por medio de la fe de la resurrección. Cuando era joven, nuestro país sufría financieramente, por lo que era una época en donde la gente buscaba empleo en el exterior. En esos tiempos, yo estaba trabajando en una empresa naviera. En ese trabajo viajaba mucho al exterior, al punto de dar 3 vueltas alrededor del mundo. Como estaba muy exhausto de esa rutina, estaba pensando en vivir establemente en mi país. Justo en ese momento tuve la oportunidad de rendir un examen de calificación para ser directivo dentro de la policía, en donde podía aplicar mi carrera y mi experiencia laboral. En esos tiempos, aún habiendo nacido en una familia cristiana, con la excusa de que estaba muy ocupado de viajar al exterior, nunca había podido tener una buena vida de fe. Pero como estaba cambiando mi trabajo, clamé fervientemente en oración a Dios por este nuevo empleo. Dios, por favor, solo por esta vez, ábreme las puertas en este nuevo puesto. Aún siendo una oración muy ineficaz, creo que Dios me respondió porque aprobé el examen obteniendo una de las mejores calificaciones. Pero como la Policía Federal es una institución muy estricta en cuanto a la organización jerárquica, a una persona tan orgullosa como yo, el ascenso fue una de las metas más importantes en mi vida. En ese momento, la única forma para ascender era a través de un proceso de revisión. Y para aprobar esta revisión y tener buenas calificaciones, debía saber beber bien y tener una buena relación interpersonal. Pero yo, siendo una persona con mucho orgullo, no tenía la personalidad de servir a los superiores, ni tampoco era de halagar a las personas, por lo que fue una gran presión para mí. Y además no sabía cómo llevar mi vida de fe, al tener una vida en donde amaba más este mundo. Mientras estaba pasando esos tiempos difíciles, un día, repentinamente, me alistaron para un examen de revisión para la promoción. A pesar de tener dificultad para socializarme, tenía confianza para rendir el examen. Esta era una gran oportunidad y una gran bendición que Dios me había otorgado. Luego de esto, busqué a Dios cada vez que tenía un examen de revisión, en donde siempre obtuve buenos resultados y las cosas en mi vida marchaban muy bien. Una vez ocurrió esto. Debía elegir una asignatura para rendir otro examen de promoción. Yo elegí inglés cuando nadie aplicó para esta materia. Pero luego, un miembro del comité me dijo que yo había aparecido en sus sueños y que por eso me había hecho fácil el examen. Y obviamente aprobé el examen de inglés y obtuve la promoción con una de las mejores calificaciones. Estos hechos pasaron varias veces en mi vida. Mis compañeros de trabajo se sorprendían de lo rápido que ascendía y me preguntaban: ¿tienes algún contacto en el gobierno? Seguro debe tener a alguien que lo está ayudando por detrás. Cada vez que ocurría esto pensaba: Dios realmente existe. Y así creí que Jesús era alguien con poder que me ayudaba a solucionar todos los problemas de mi vida. Además, pensé que debía tener éxito en este mundo para poder glorificar a Dios y evangelizar. A medida que ascendía más rápido que otros colegas, crecía en mí la ambición de poder y de prestigio en el mundo. Al pasar el tiempo, comencé a ocupar cargos con cierto estatus. Antes, pensaba que todo este logro era por la gracia de Dios, pero con el correr del tiempo, mi corazón fue cambiando. Como todo esto lo había logrado por mi capacidad y esfuerzo, pensaba que era obvio que Dios me estaba ayudando. El tiempo fue fluyendo hasta estar frente a mi objetivo, disputando el puesto por el último ascenso. Y para enfrentar este difícil desafío, nuevamente tuve que recurrir a mi arma secreta. Clamar fervientemente en oración a mi gran patrocinador que era Dios. Comencé a ir a la oración de madrugada y le rogué diciéndole: Dios, esta promoción es mi último objetivo. Toda autoridad está bajo tu soberanía. Por medio de este ascenso te daré la gloria a ti. Pero aparentemente Dios vio mi centralidad, porque creo que en esta ocasión Él ya no quería dejarse engañar. Había trabajado arduamente para llegar hasta este punto, pero aún así mi último objetivo de vida se esfumó. Hasta ahora había vivido sin saber lo que era frustrarse por un fracaso,
por lo que fue muy difícil aceptar este resultado, porque pensaba que con mi esfuerzo, experiencia y capacidad podía obtener esa posición. En un instante, el odio giró hacia Dios. Dios, estoy seguro que tú has impedido esta promoción. ¿Por qué lo has hecho? Hasta ahora tú me has ayudado para llegar hasta aquí, pero ¿por qué me lo estás impidiendo? ¿En alguna ocasión he dependido de las circunstancias o de las personas? Tú sabes que solo he dependido de ti. Si permitías mi ascenso, iba a servirte y a hacer más cosas por ti. Como en un instante desapareció la esperanza, sentía que mi fe hacia Dios fue traicionada. Pensaba que mi carrera había terminado. Comencé a sentirme muy miserable y las dudas hacia la vida de fe fueron creciendo. Pero un día, viendo cómo estaba mi centralidad de corazón, pude ver el verdadero estado de mi fe. Por fuera, decía que si obtenía mayor prestigio y poder, me esforzaría más por hacer la obra del Señor y glorificarlo. Pero la realidad era que estaba lleno de egoísmo de este mundo. ¿No será que hasta ahora utilicé mi fe para ser mejor en este mundo y para alcanzar mis sueños y mis metas? ¿No será que todo el prestigio y el poder que había perseguido hasta este momento solo me dan una satisfacción momentánea y que de un día para el otro desaparece como la niebla? ¿Desde qué punto habrá estado mal mi vida de fe? Así fue que cuando mi corazón estaba derrumbándose y la base de mi fe estaba tambaleando, por medio de un conocido asistí al retiro espiritual de la iglesia Hammam. El pastor había proclamado la palabra de Hechos 17 y esto fue un gran impacto para mí. ¿Cómo podemos creer en Dios? Dios dio a todos una prueba segura para poder creer en Jesús, y mediante la prueba, que es la resurrección de Jesús, podemos creer en Jesús como Dios. Creer ciegamente, sin ninguna prueba, es tener solo convicción, pero la resurrección es una evidencia segura que nos dejó Dios. ¿Una prueba segura? ¿Que por medio de la evidencia de la resurrección podemos creer? En ese momento, dentro de mi corazón salió una exclamación. Está bien. Si es así, debo investigar sobre la prueba de la resurrección que nos ha dejado Dios. El hecho es que trabajé durante varios años en un departamento en donde investigábamos e inspeccionábamos no a la gente común, sino a los miembros de la fuerza policial. Yo le decía seguido a mis oficiales, cuando ustedes investigan sobre un caso, sí o sí deben obtener una evidencia, porque no es suficiente con tener convicción de que esa persona es el criminal. Sus sentimientos, emociones y experiencias pueden ser una referencia, pero deben presentar una evidencia segura, buscar testigos que hayan presenciado la escena y reconstruir los hechos en base a los testimonios de esos testigos. A través de todo esto pueden determinar la verdad del crimen. Les dije esto reiteradas veces, porque por más que no haya presenciado la escena del crimen, por medio de los testimonios de los testigos y las claras evidencias, podemos determinar lo que realmente sucedió en el caso. Ah, así es. Si yo también puedo encontrar la clara evidencia de la resurrección y a los testigos por medio de la Biblia, puedo determinar si la resurrección de Jesús es una verdad. Realmente estaba muy entusiasmado. Por eso, para averiguar sobre la evidencia y los testigos de la resurrección, comencé a leer detenidamente la Biblia. Pero realmente en 1 Corintios 15 decía que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras, que hubo testigos que lo hayan visto, que se apareció a Cefas, a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo y a Saúl. Como mínimo se había aparecido a más de 520 personas. Y en los evangelios está registrado que María, quien fue a visitar la tumba de Jesús, dio testimonio con seguridad sobre la tumba vacía y sobre Jesús resucitado. Además, Jesús se había encontrado con su cuerpo resucitado frente a varios discípulos en el aposento alto de Marcos. También había caminado con 2 discípulos yendo a Emaús, mientras les explicaba las Escrituras. Realmente era muy asombroso que Jesús, luego de haber resucitado, se haya aparecido más de 10 veces durante 40 días frente a los discípulos para que puedan creer en él. Realmente, al buscar todo esto, pude ver que en la Biblia había muchas pruebas, evidencias y testigos sobre la resurrección. Y los que tenían una prueba inamovible eran los discípulos de Jesús. Los discípulos vieron personalmente a Jesús resucitado y cómo ascendía al cielo. Ellos se habían convertido en testigos de la resurrección, que incluso renunciaron a su vida para testificar a Jesús resucitado. Si bien yo no había visto la resurrección con mis propios ojos como los discípulos, por medio de las profecías de la Biblia, por medio de los discípulos que vieron a Jesús resucitado y la clara prueba de que murió en el martirio y a través de varias evidencias históricas, pude ver y creer la resurrección de Jesús.
Así fue que, por la clara evidencia de la resurrección de Jesús, pude creer en Dios. Y por medio de los evangelios y el libro de Hechos, pude ver claramente la transformada vida de los discípulos. Los discípulos, al pararse delante de Jesús resucitado, pudieron darse cuenta de que todo este tiempo ellos no habían escuchado las palabras de un gran profeta, de un gran maestro, ni de un hombre, sino que habían escuchado la palabra de Dios. Aquel que había pasado todo ese tiempo con ellos era Dios. Él era aquel que había venido a este mundo en forma humana y que había muerto y resucitado de acuerdo a las Escrituras. Pude ver que los discípulos se habían rendido inmediatamente frente a Jesús resucitado y se habían convertido en testigos de la resurrección, confrontando todo tipo de muerte. Y finalmente pude escuchar la voz del Espíritu Santo clamando a través del sermón de Pedro en el libro de Hechos. Pueblo de Israel, escuchen esto. Por medio de gente malvada, ustedes mataron a Jesús, clavándolo en la cruz. Aquel Jesús quien ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Todo esto estaba profetizado en la Biblia. A través de David se profetizó que Dios vendría a este mundo y sería matado, pero su cuerpo sería incorruptible. De acuerdo a las profecías, Dios ha resucitado a Jesús y lo ha hecho nuestro Señor y Cristo. Amén. Pude escuchar cómo Pedro apostaba su vida proclamando estas palabras con denuedo por medio del poder del Espíritu Santo, porque esto llegó a mi corazón. En ese instante me paré delante de Jesús resucitado. Yo pude ver desde lo profundo de mi corazón que desde mi mentalidad había matado a Jesús. El Dios creador había muerto por mis pecados. Yo fui quien mató a Dios. Realmente me arrepentí desde el centro de mi corazón. En ese momento pude ver este corazón malvado y arrogante de haber vivido solo para mí. Yo había intentado ser más alto que Dios y lo había utilizado a Él para que pueda ayudarme en mi ascenso. Le pedía que cumpliera mis deseos, que me ayude a que me vaya bien, y continuamente había azotado a Jesús, diciéndole que cumpliera mis deseos, que me hiciera más exitoso. Lo insultaba y me burlaba de él como una herramienta más para mi éxito. Yo era aquel que lo había crucificado en la cruz. Aquel que debía ser maldecido y echado al fuego del infierno por haber sido igual que el diablo era yo. Aún así, Dios había salvado a alguien como yo por medio de la sangre de su Hijo, me había perdonado de todos mis pecados y resucitando se había hecho mi Señor. Pero mi corazón estaba lleno de la codicia de este mundo y estaba viviendo según el éxito que pide este mundo. Realmente me sentí muy culpable y avergonzado frente a Dios. Dios, perdóname. Por favor, perdóname. Para salvar a alguien como yo, que vivía como sirviente del diablo, no he podido recibir el verdadero dueño en mi corazón, quien ha venido a esta tierra como Rey de Reyes. Perdona a este pecador que ha tenido este malvado y orgulloso corazón por haber amado la codicia y el éxito en este mundo. Nunca más viviré como mi propio dueño delante de Jesús, que ha muerto por mis pecados y ha resucitado. Con un corazón sincero me arrepentí delante de Dios y acepté a Jesús como mi Señor. Amén. Al leer la Biblia, luego de recibir a Jesús resucitado como el dueño de mi corazón, a través de la resurrección pude entender y creer en toda la Biblia, y el Evangelio cada vez se hizo más claro y mis ojos se abrieron frente a las cosas eternas. Si hubiese ascendido al puesto que yo deseaba, probablemente ahora estaría poniendo excusas de que estoy muy ocupado y no hubiese podido escuchar el Evangelio y estaría completamente perdido en este mundo. Pero ahora pude conocer el corazón de Dios que me ha levantado por medio del Evangelio. En realidad, antes había tenido rencor hacia mi esposa porque ella no había orado con fervor por mi ascenso. Mi esposa siempre me decía confiadamente: cuando tengas 60 años tendrás que dejar todo. ¿Cuán importante es este mundo? Yo tengo todas las estrellas que Dios ha creado en el cielo. Estaba muy decepcionado hacia mi esposa, pero finalmente ella me ha sostenido, ha hecho que pudiera escuchar el Evangelio y al recibir a Jesús como mi Señor, yo también pude obtener todas las estrellas del cielo. Estoy muy agradecido que Dios me haya dado la oportunidad de escuchar este Evangelio lo más antes posible. Amén. Todavía me veo joven, ¿verdad? Estoy muy agradecido de haber podido abandonar la codicia y el poder del mundo, y que ahora pueda correr hacia el Señor como un soldado de Dios antes de que me vuelva más viejo.
Ahora que nuestro matrimonio ha cambiado por medio del Evangelio y disfrutamos de la alegría, juntos invitamos a nuestras familias, conocidos y a muchos amigos a nuestra casa para compartirles sobre el Evangelio. Antes, cuando nos encontrábamos con las personas, mientras comíamos hablábamos de las cosas de este mundo y nos separábamos sin ningún sentido. Pero ahora, como nuestro motivo de vida es muy clara, naturalmente compartimos el Evangelio a estas almas para que ellos puedan ser salvos. Mi esposa y yo ofrecemos una taza de té y comenzamos a hablar sobre cómo nos sorprendió descubrir la resurrección de Jesús, el corazón del cristianismo. Hablamos sobre los evangelios y el libro de Hechos y cómo los discípulos llegaron a creer en Jesús como Dios, sobre cuál es el pecado que reprende el Espíritu Santo y sobre cuál es el evangelio que compartieron los discípulos y apóstoles. Mientras compartimos durante toda la noche por medio de las Escrituras, estamos teniendo un asombroso tiempo en donde muchos conocidos y amigos se arrepienten frente a Dios y aceptan a Jesús como Señor. Yo tengo un hijo que está estudiando en los Estados Unidos. Mientras mi hijo vivía allí, al vivir rodeado y escuchando solo de los valores mundanos, comenzó a tener sed del Evangelio. Luego de que nuestro matrimonio se nos hizo claro el Evangelio, le compartimos a él sobre el Evangelio con alegría. Si fuese en el pasado, no tendríamos sobre qué hablar. Y si por casualidad hablamos por teléfono, le decía: «Hijo, ¿cómo andas? Yo también estoy bien». Estas palabras eran todo. Pero ahora le estoy compartiendo sobre lo que es el Evangelio de la Resurrección y sobre cómo comprender la Biblia por medio de la resurrección. Hablamos sobre cómo creer en Jesús como Dios y sobre por qué debemos recibir a Jesús como Señor. Y mientras le respondo sobre sus dudas acerca de la Biblia y tengo comunión con él por medio del Evangelio, y ahora mi hijo espera con ansias que podamos conversar de padre a hijo. Ahora, por medio del Evangelio, día a día me estoy volviendo más fuerte. Día a día, la palabra que es viva y tiene poder me hace vivir como un joven en la fe. Antes viví oprimido y esclavizado por mi promoción mientras buscaba el poder y la codicia de este mundo. Pero ahora, por medio de la resurrección de Jesús, tengo una vida puesta en las cosas eternas. Junto a la compañía de Jesús resucitado, me he convertido en un testigo de la resurrección, que parece no tener nada, pero que enriquece a muchas personas. Desde ahora en adelante seré un fiel soldado de mi Señor Jesús, mientras corro esta carrera por la misión que Él me dio, proclamando el mismo Evangelio que Pablo y los discípulos compartieron, el Evangelio de Jesucristo, este Evangelio de la gracia de Dios. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.